Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que les prometo, no querrán perderse. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de revelaciones, porque vamos a desgranar los secretos más íntimos de una de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Si han leído bien, el título no miente. Hemos tenido acceso a una entrevista exclusiva, una conversación que promete ser sincera, emotiva y sobre todo, muy personal. Sabemos que Hande tiene una legión de fans, no solo en su país natal sino en todo el mundo, y su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un ícono. Pero detrás de esa fachada de estrella de cine, ¿quién es realmente Hande Erçel? ¿Cuáles son las experiencias que la han moldeado? ¿Qué miedos o esperanzas guarda en su corazón? Hoy, en esta entrevista exclusiva, ella nos abre una ventana a su mundo interior, y nosotros vamos a ser sus ojos y oídos, compartiendo con ustedes cada detalle fascinante. Así que, prepárense para conocer a la mujer detrás de los personajes, a la persona detrás de los titulares. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la entrevista, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, entrevistas y contenido fascinante. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles lo mejor. Bien, ahora que estamos todos listos y enganchados, vamos a empezar con lo que todos están esperando, la entrevista exclusiva con Hande Erçel. Imaginen esto. Luces tenues, una atmósfera relajada, y frente a nosotros, una Hande Erçel genuina, dispuesta a compartir aspectos de su vida que rara vez se ven. La entrevista comienza de una manera muy natural, con la pregunta sobre su infancia y los primeros sueños que albergaba. Ella recuerda con una sonrisa nostálgica que desde muy joven soñaba con ser una artista, pero no específicamente una actriz. Curiosamente, sus primeros anhelos estaban más inclinados hacia las artes visuales, la pintura. Nos cuenta que pasaba horas dibujando, creando mundos en su cuaderno, y que la actuación llegó un poco más tarde, casi como una sorpresa, una puerta que se abrió de forma inesperada y que la cautivó por completo. Explica que la energía del escenario, la conexión con el público, la posibilidad de dar vida a diferentes personajes, la fascinaron de una manera que nunca imaginó. Es interesante ver cómo las pasiones pueden mutar y evolucionar, ¿verdad? Pero la conversación pronto se adentra en terrenos más personales, y Hande se abre sobre los desafíos que enfrentó al principio de su carrera. Confiesa que la presión mediática, especialmente siendo tan joven y de repente catapultada a la fama, fue abrumadora. Hubo momentos en los que se sintió perdida e insegura, cuestionándose si estaba tomando las decisiones correctas o si realmente merecía todo ese reconocimiento. Nos revela un secreto que quizás pocos sabían: la enorme cantidad de horas que dedicaba a prepararse, no solo en el aspecto actoral, sino también en entender la industria, en formarse, en superar sus propias inseguridades. Menciona cómo en sus inicios a menudo se sentía eclipsada por otras actrices más experimentadas, y cómo tuvo que trabajar el doble para demostrar su valía. Esta honestidad sobre sus vulnerabilidades es lo que la hace tan cercana y real. Uno de los aspectos más conmovedores de la entrevista es cuando Hande habla sobre las relaciones en su vida. Ella se detiene en la importancia de su familia, especialmente de su abuela, a quien describe como su mayor inspiración y apoyo incondicional. Las lágrimas asoman en sus ojos al recordar los consejos y el amor que recibió, y cómo la partida de su abuela fue un golpe devastador que la obligó a crecer rápidamente y a encontrar su propia fuerza interior. Habla de cómo la pérdida le enseñó el valor de cada momento y la importancia de rodearse de personas que realmente la aman y la entienden. No esquiva la pregunta sobre sus relaciones románticas, y aunque no entra en detalles específicos sobre parejas pasadas, sí habla de lo que busca en una relación: honestidad, respeto, un compañero de vida que la impulse a ser mejor y con quien pueda compartir sus alegrías y sus tristezas. Menciona que ha aprendido a valorar más su independencia y a no depender emocionalmente de nadie, pero que el amor verdadero es algo que siempre deseará y que está abierta a encontrar. La entrevista también aborda su vida en las redes sociales y la relación con sus seguidores. Hande es muy consciente del poder de las redes sociales, tanto para bien como para mal. Nos cuenta que trata de ser lo más auténtica posible, pero que a veces es difícil navegar por el mundo de la opinión pública y los juicios constantes. Revela que ha tenido que aprender a poner límites, a desconectar cuando siente que la negatividad la está afectando demasiado.
Confiesa que ha habido momentos en los que ha sentido el peso de las expectativas, la presión de ser perfecta, y cómo ha luchado contra esos pensamientos. Habla de la importancia de la salud mental y de cómo busca momentos de paz y tranquilidad para recargar energías. Otro punto clave de la conversación es su compromiso con causas sociales. Ande revela que siempre ha tenido un fuerte sentido de la justicia y que le duele ver las desigualdades en el mundo. Habla de su apoyo a organizaciones benéficas que trabajan con niños y animales, y de su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Nos cuenta una anécdota sobre un proyecto que la marcó especialmente, donde pudo ver de primera mano cómo la ayuda puede cambiar vidas. Esta faceta solidaria de Ande es algo que admiramos profundamente y que, sin duda, resuena con muchos de ustedes. Profundizando un poco más, Ande comparte algunos de sus hábitos personales menos conocidos. Por ejemplo, nos dice que es una persona muy madrugadora, que disfruta de las mañanas tranquilas para leer o meditar antes de que comience el ajetreo del día. Confiesa que es una amante de la naturaleza y que encuentra en los paseos por el campo una forma de liberar el estrés y reconectar consigo misma. También revela que tiene una debilidad por la buena comida y que disfruta experimentando en la cocina, aunque admite que no siempre sale perfecto. Son estos pequeños detalles, estas peculiaridades, los que nos permiten vislumbrar a la persona real detrás de la figura pública. La conversación también se torna introspectiva cuando se le pregunta sobre sus miedos más profundos. Ande, con una honestidad conmovedora, confiesa que su mayor miedo es decepcionar a las personas que la quieren, especialmente a su familia. También habla del miedo a la pérdida, a la posibilidad de que las cosas cambien drásticamente y no pueda controlarlas. Menciona que ha trabajado mucho en aceptar la impermanencia de la vida y en vivir el presente, pero que inevitablemente, estos miedos resurgen de vez en cuando. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que la hace tan humana y relatable. Cuando se le pregunta sobre sus metas futuras, Ande se muestra ambiciosa pero también centrada. Habla de querer seguir creciendo como actriz, de asumir roles más desafiantes y complejos que la saquen de su zona de confort. También expresa su interés en explorar otros aspectos de la industria del entretenimiento, quizás la producción o la dirección, aunque reconoce que aún está en proceso de descubrimiento. Pero más allá de lo profesional, sus metas personales giran en torno a la felicidad, la paz interior y el deseo de seguir construyendo relaciones sólidas y significativas. La entrevista también revela detalles sobre su estilo de vida y sus gustos. Por ejemplo, habla de su amor por los viajes y cómo cada destino le aporta una perspectiva diferente. Menciona que su libro favorito cambia constantemente, pero que siempre busca lecturas que la inspiren y la hagan reflexionar. En cuanto a la música, confiesa que tiene gustos eclécticos, desde música clásica hasta éxitos pop, dependiendo de su estado de ánimo. Son estos pequeños fragmentos de su vida cotidiana los que nos permiten sentirnos más conectados con ella, como si estuviéramos compartiendo un café y charlando de la vida. Al llegar a la parte final de la entrevista, se le pide que dé un consejo a sus jóvenes seguidores que sueñan con seguir sus pasos. Ande enfatiza la importancia de la perseverancia, del trabajo duro y de nunca dejar de creer en uno mismo, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Les anima a rodearse de personas positivas y de apoyo, y a ser siempre fieles a sus valores. Y sobre todo, les dice que no tengan miedo de cometer errores, porque los errores son parte del aprendizaje y del crecimiento. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado los secretos íntimos de Ande Ercel en esta entrevista exclusiva. Hemos conocido sus inicios, sus luchas, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Hemos visto a la mujer detrás de la estrella, una mujer fuerte, sensible, resiliente y con un corazón enorme. Ha sido un privilegio para nosotros poder compartir esta conversación tan profunda y personal con ustedes. Para resumir, hemos tocado varios puntos clave hoy. Conocimos los orígenes de su pasión por la actuación, sus primeros anhelos artísticos que inicialmente se dirigían a la pintura. Exploramos los desafíos que enfrentó al principio de su carrera, la presión mediática y sus propias inseguridades, y cómo trabajó incansablemente para superarlas. Hemos sentido la importancia de su familia, especialmente de su abuela, en su vida y cómo su partida la moldeó. Hablamos de sus relaciones personales y lo que valora en una pareja, así como de su enfoque en la autenticidad y la salud mental en el mundo de las redes sociales. Además, hemos destacado su compromiso con causas sociales y su deseo de generar un impacto positivo.
También hemos compartido detalles de su vida cotidiana, sus hábitos, sus gustos y sus miedos más profundos, así como sus metas futuras tanto profesionales como personales. Y finalmente hemos recibido valiosos consejos para todos aquellos que aspiran a seguir sus pasos. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en la mente y el corazón de Ander Zell. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros. Agradezco enormemente su tiempo y su atención al ver este vídeo hasta el final. Ahora me encantaría saber qué fue lo que más les impactó o lo que más les gustó de lo que Ande compartió. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sus reflexiones, y siempre estamos atentos a sus aportaciones. Y si disfrutaron de esta entrevista exclusiva y de todo el contenido que traemos a este canal, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, y especialmente con aquellos que son fans de Ander Zell. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a traerles las mejores entrevistas y las noticias más interesantes. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.